ecuaciones del empuje activo. En este caso, la presión horizontal activa va a ser igual al coeficiente de empuje activo de Rankine por la presión vertical activa, por la presión vertical efectiva, menos 12 la raíz cuadrada de K sub A, y K sub A vale tangente cuadrado de 45 menos phi sobre 2. Esto tiene la particularidad de que si nosotros partimos de un diagrama de empuje de un reposo donde la presión principal menor vendría a estar acá, al desplazarse el muro hacia afuera y descomprimirse el suelo, la presión horizontal va a ir descendiendo hasta que el círculo de las tensiones del suelo toque al envolvente de falla, digamos. Y este sería el valor mínimo que nosotros podemos considerar de empuje a un suelo, considerando que la estructura permite deformaciones, digamos. La particularidad de que los planos de falla, cuando se produce la planificación del empuje activo, tienen un ángulo de inclinación de 45 grados más phi sobre 2 respecto de la horizontal, digamos. Bueno, habíamos visto que se podría despejar, digamos, la ecuación del empuje activo, así como vimos cómo se podía despejar la ecuación de las presiones principales mayor en función de la presión principal menor, y la ecuación que nos quedaba esta, que es la del empuje activo de Rankine. En este caso, siempre en el empuje activo, el K sub A es igual a 45 menos phi sobre 2, tangente cuadrado, y el segundo término también es negativo, menos 12, tangente cuadrado de 45 menos phi sobre 2. Bueno, este es un diagrama de empuje de arena donde tenemos una sobrecarga, y a partir de que tenemos la presión neutra, cambian las pendientes porque las presiones efectivas, digamos, no son iguales a las presiones totales. Y en el caso del suelo cohesivo, aparece una componente negativa, quiere decir que el suelo está traccionando al muro, tratando de contener, de que no se desplace, y la parte inferior del diagrama está... Y dijimos que esta parte superior no se tiene que tener en cuenta para el diseño a largo plazo, porque se producen lo que se llaman grietas de tracción y se corta, digamos, esa rienda que estaría sosteniendo al muro, y por otro lado no tenemos seguridad de que haya adherencia entre el suelo y el muro, ¿no? Bueno, se podía despejar una altura crítica de excavación en función de un diagrama donde la parte negativa que está sosteniendo la excavación es igual a la parte positiva que está tratando de desestabilizar la excavación, y para suelos cohesivos esa altura crítica de excavación de una zanja en forma vertical nos da que es igual a 4 veces la cohesión dividido el peso específico sumergido del suelo, digamos. Si está sumergido, si no está sumergido, sería dividido el peso específico. Bueno, algunos autores dicen que el diagrama de empuje activo para suelo cohesivo debería despreciarse la parte superior negativa, pero debería tomarse un poco mayor, tomando este diagrama hipotético, diciendo que la parte superior se empieza a incrementarse el empuje activo, aunque la teoría no dice lo mismo, pero por cuestiones de seguridad se puede llegar a tomar este diagrama. Y siempre hay que comparar con los diagramas de presiones que dan los reglamentos, que vienen dados por la experiencia, y hay que tomar el mayor de los dos, ¿no? En el caso del empuje activo, habíamos visto que se podía calcular después el coeficiente de empuje activo de Rankine en el caso de una cierta inclinación del muro. No fue la teoría de Rankine, después se desarrolló esta ecuación para el coeficiente de empuje activo de Rankine si el suelo por detrás del muro tiene un cierto talud, digamos. Bueno, esto lo voy a pasar de largo, eran los análisis de sensibilidad, cómo variaba el empuje activo con la variación de los distintos parámetros. Y para el empuje pasivo, habíamos visto que de la situación en reposo, donde teníamos la presión principal menor acá, sigma H0, como el suelo está empujando al muro y lo está comprimiendo, esta presión empieza a crecer, los círculos se hacen cada vez más chiquitos, hasta que la presión horizontal igual a la vertical, y luego, si seguimos comprimiendo el suelo, la presión horizontal pasa a ser mayor a la vertical y sigue aumentando hasta que
el círculo donde están las presiones horizontales y verticales toca el envolvente de falla y se produce la plastificación del suelo y el suelo falla, digamos. Ese sería el valor máximo que podríamos considerar de empuje pasivo para el cálculo de una estructura, digamos. Hemos visto la particularidad que en el caso del empuje pasivo, el ángulo de inclinación de esas superficies de falla era igual a 45 grados menos phi sobre 2, siendo que el K sub P en este caso siempre es tangente cuadrado de 45 más phi sobre 2. Y el segundo término también, la ecuación está sumando, tenemos más 12 por raíz cuadrada de K sub P. Bueno, en el caso de un suelo cohesivo, a pesar de que no tengamos sobrecarga nosotros en la parte superior del suelo, digamos, y tenemos presión efectiva vertical cero en la superficie superior del terreno, siempre vamos a tener para el empuje pasivo un valor, en el caso de tener cohesión, que va a estar dado por el segundo término. El primer término se va a anular porque la presión vertical efectiva va a ser igual a cero, pero el segundo término va a tener un cierto valor que va a estar dado por la cohesión. Entonces, a pesar que no tenemos nosotros presiones verticales, vamos a tener un valor de empuje pasivo que va a estar resistiendo al empuje del muro o a la comprensión del muro que hace respecto del suelo, digamos. Y siempre acá tenemos un valor de sobrecarga y un valor dado por la cohesión, que es este de acá, y este es dado por la sobrecarga. Pero este valor siempre va a aparecer, aunque no tengamos presión vertical efectiva. Bueno, acá algunos valores típicos, a partir de K sub 0, el coeficiente de empuje en reposo, cómo varía el coeficiente de empuje activo. Fíjense que para una arena de 30 grados de fricción, el K sub 0 valdría 0,5 y el empuje activo valdría 0,33, el coeficiente de empuje activo, y el coeficiente de empuje pasivo valdría 3, o sea, más que 1. Bueno, habíamos dicho que la teoría de Rankine es un método bastante expeditivo para calcular los empujes activo y pasivo, pero siempre que nosotros calculamos por Rankine tenemos que tener en cuenta que estamos considerando que la estructura se va a deformar. Entonces, podemos calcular con una presión menor a la presión en reposo, por ejemplo, un muro de sostenimiento, porque estamos calculando con la presión activa, pero eso a costa de considerar que el muro se va a desplazar. Entonces, si hay algún movimiento del muro, tenemos que saber que estamos permitiendo ese movimiento, digamos. O sea, estamos haciendo una estructura más económica, pero a costa de que permitimos la deformación, digamos. En caso que la estructura no permita deformaciones apreciables para el suelo, esas deformaciones tienen que estar alrededor con un ángulo de giro de 0,1% para el caso de arenas y 1% para el caso de arcillas. En el caso que la estructura no permita semejantes deformaciones, no podemos calcular ni con empuje activo ni con empuje pasivo, tenemos que calcular con empuje en reposo. Bueno, esto lo voy a pasar de largo al tema de si hay fricción positiva o negativa respecto entre el suelo y el muro. Y ahora vamos a ir a lo que es la teoría de Coulomb. Coulomb estudió mucho antes que Rankine, casi un siglo antes, digamos, el tema del empuje del suelo sobre los muros, a través de un método que no era analítico, sino que era gráfico, digamos, a través de un polígono de fuerza que encontraba la resultante, digamos. Entonces, él considera que sí hay fricción entre el suelo y el muro. Entonces acá vamos a tener una componente normal a la superficie, digamos, al trasdos del muro, digamos. Este trasdos puede ser vertical o puede ser inclinado, y la superficie del suelo puede ser horizontal o puede ser inclinada, lo que no permitiría Rankine, estas dos cuestiones. Y también considera que hay fricción entre el suelo y el muro, que es más realista que lo que considera Rankine. Entonces, va a haber tanto una componente normal al plano, digamos, que separa el suelo del muro, y una componente tangencial dada por la fricción entre el suelo y el muro. Lo mismo va a pasar en la superficie que define la cuña de falla. Entonces él define una zona donde se producen las cuñas de falla y dice,
En esa superficie va a haber una componente normal que se opone al desplazamiento de la cuña y una componente tangencial dada por la resistencia al corte del suelo. Puede ser la fricción si un suelo arenoso o la fricción y la cohesión si un suelo que tiene fricción y cohesión. Entonces, se establece una cierta inclinación de esa cuña si yo tengo el muro. A la componente del empuje se le da una inclinación respecto a la pared del muro o al plano que define, digamos, el trasdo del muro, que va a ser igual a delta. Delta, a los fines prácticos, se toma un poco menor del ángulo de fricción del suelo. Se toma como phi sobre 2 o 2/3 de phi, digamos. Porque es muy difícil conocer ese valor, entonces de forma conservativa no se toma valores tan altos como el ángulo de fricción interna. Pero para el plano que define, digamos, el límite de la cuña en la zona de falla del suelo, ahí sí se toma el ángulo de fricción interna, que es el ángulo que va a tomar el suelo dado entre la componente normal, digamos, a este plano y la componente tangencial, así como hemos visto que sucede en el ensayo de corte directo. Entonces, lo primero que se hace es sacar el peso de esa cuña. Yo defino este ángulo de inclinación de la cuña en forma arbitraria, saco el peso de la cuña, luego tomo estas dos direcciones, digamos, que van a tener estas dos fuerzas, la del empuje y la que define, digamos, la reacción en este plano de falla de la cuña, y con esas dos direcciones puedo sacar la magnitud del empuje sobre el muro, digamos. Así de sencillo es el método, digamos. En el caso de aparecer cohesión, esa cohesión aparece como se calcula, digamos, el valor de la cohesión por la longitud, digamos, de la superficie de falla, que multiplicado por un ancho unitario sería por una superficie, un ancho unitario en el sentido transversal del dibujo. Entonces, la cohesión no es más que una fuerza más en el polígono de fuerza. Entonces tendría que calcular el peso del suelo en la cuña de falla, dentro de la cuña, y a lo cual le sumo el valor de la cohesión de la resultante en las dos partes, en los dos lados de la cuña de falla, puedo definir la magnitud del empuje. Lo mismo pasa en caso de tener presión de poros. Si tengo presión de poros, se tiene en cuenta, digamos, también como una fuerza más dentro del polígono de falla. Calculo el peso de la cuña y calculo la resultante de la presión de poros dada por la altura de agua que tengo de este lado de la cuña, digamos. Y luego con estas dos direcciones de las dos resultantes que actúan sobre los límites de la cuña, puedo establecer el valor del empuje resolviendo el polígono de fuerzas. Eso es para una cierta inclinación, pero yo no sé cuál es el valor que me va a dar el mayor grado de empuje. Entonces, para saber eso, voy probando con distintas inclinaciones de la cuña de falla. Este es un método gráfico de Kuhlmann. Entonces voy definiendo distintos valores del empuje. Esos valores del empuje siempre van a tener este ángulo de inclinación que yo definí con respecto a la normal del trasdo del muro. Entonces, a partir, digamos, de los valores del peso de cada una de las cuñas, trazo, digamos, los valores que hallé, digamos, del empuje sobre el muro para distintas inclinaciones, y luego uno con una línea curva, digamos, todos esos valores, y voy a encontrar que hay un valor que es el máximo, y ese valor máximo va a ser el empuje que va a actuar sobre el suelo, sobre el muro, digamos, el empuje del suelo sobre el muro, digamos. Todos los otros valores son hipotéticos, va a fallar siempre con la cuña que produzca mayor empuje, digamos. Bueno, luego se vio que en la práctica el plano de falla, digamos, no era un plano, una superficie plana, sino que tenía una cierta forma plana en la parte superior, pero en la parte inferior tenía una superficie curva dada por la función de parecida a una espiral logarítmica. Bueno, esos son un poco de
como un poco más de precisión en el cálculo, hay que considerar esa forma de espiral logarítmica hasta cierto ángulo de inclinación y se calcula luego el peso del suelo dentro de esta superficie de falla ya definida no por un plano, sino por una parte curva y una parte plana. Bueno, después se empezaron a buscar algunas soluciones analíticas de este método, se encontraron algunos coeficientes, eh, algunas expresiones, no son muy usadas, pero bueno, se le encontraron algunos valores que dependían del ángulo de inclinación con respecto a la normal, digamos, del trasdo del muro y el ángulo de inclinación del talud del suelo. En cuestión de esos ángulos se encontraron algunos coeficientes para calcular en suelos granulares el empuje activo y el empuje pasivo. También en el caso de acción sísmica se puede tener en cuenta la teoría de Coulomb, teniendo en cuenta que el movimiento, digamos, del suelo produce una cierta fuerza de inercia y esa fuerza de inercia se considera dentro del polígono de fuerzas. Bueno, acá hay un análisis, o sea, una gráfica que muestra el análisis de los resultados que da la teoría de Coulomb y la teoría de Rankine. Ranking es un poco, da un poco valores un poquito menores, digamos, de coeficiente de empuje activo en este caso, que los que da Rankine, que es lo que da Coulomb. Coulomb es un poco más exacto el método, pero no hay mucha diferencia. Entonces todo el mundo usa Rankine y ya un poco el método de Coulomb ha quedado en desuso, digamos, porque es un método gráfico más que nada. Las cargas superficiales, otra ventaja del método de Coulomb. Cualquier carga superficial que yo tengo por encima del terreno la puedo considerar dentro del polígono de fuerza. En cambio, Rankine no permite, únicamente permite carga uniformemente distribuida, pero no carga concentrada. Entonces sería otra ventaja, digamos. Después hay otro método que es un método semi-empírico desarrollado por Terzaghi y Peck en su libro, digamos, de la ingeniería geotécnica, la mecánica del suelo en la ingeniería práctica. Ellos definieron 5 tipos de suelos, desde arenas limpias, digamos, o grava limpia, casi sin fino, arenas o grava limosa sería el tipo 2, un suelo que es mezcla de todo, grava, arena, limos, arcilla, el tipo 3, el tipo 4 sería arcilla limosa o limos, y el tipo 5 sería ya arcillas medias duras o como medias compactas, digamos. Un suelo más arcilloso, digamos. Y cubren 4 casos. Nosotros vamos a ver los 3 más importantes. Ellos encuentran, digamos, directamente el valor de la fuerza del empuje, ¿no? De la presión horizontal y de la fuerza horizontal sobre el muro y de la fuerza vertical que hay en este plano definido por detrás del muro para los 5 tipos de suelos en función, este sería el caso 1, un muro que tiene un cierto relleno por detrás con un cierto talud. Entonces, para los distintos tipos de suelos, yo puedo hallar un valor de K sub B o K sub H en función del ángulo de inclinación beta del talud y de los distintos tipos de suelos, de los 5 tipos de suelo que tengo. Entonces, directamente hallo ese valor acá y multiplico por ejemplo, acá un medio de K sub B por K sub B lo saco de la gráfica por la altura al cuadrado de esta altura definida como ellos la definen, desde la parte posterior de la base del muro hasta, en forma vertical, hasta cortar el talud. Lo mismo para el empuje horizontal, digamos, para esa la resultante. Y el punto de aplicación lo ponen en 1/3 de esa altura, digamos. Es decir, que consideran un diagrama triangular. Bueno, tiene este otro caso, muy útil para el caso, por ejemplo, de carreteras y demás, donde tenemos una cierta talud por detrás del muro, pero hasta cierta altura. Entonces, en función de esa relación entre H1 y H está definida igual que, como dijimos en el caso anterior,
y H1 la altura que está por encima hasta la parte del coronamiento del terraplén. Tienen en cuenta esas cuestiones y para los distintos tipos de suelo tienen un gráfico distinto y allí se pueden sacar los valores de K sub B y K sub H para los distintos, K sub H y K sub B para los distintos tipos de suelo. Y acá tenemos los distintos ángulos, distintas curvas para distintos ángulos que puede tomar el valor beta de inclinación del talud. Es un método práctico en estos casos que por ahí no es tan fácil calcularlo por Rankine, digamos. Lo hemos llegado a usar en algunos casos que no es tan fácil aplicar Rankine en esos casos, ¿no? Bueno, en los mismos gráficos para los suelos tipo 4 y tipo 5, y acá tenemos para tipo 1, 2 y 3. Y el tercer caso que ellos consideran es el caso de que haya una sobrecarga uniformemente repartida por encima del suelo, en este talud y en la parte superior. Entonces dicen multiplicar esa sobrecarga uniformemente repartida por un cierto coeficiente C, que depende del tipo de suelo. Para las arenas limpias sería 0,27 y se iría incrementando hasta llegar a los mismos de arcilla, que directamente dicen multiplíquelo por 1, digamos, se toma la misma carga que hay en la superficie en forma vertical, la transforma en presión horizontal, digamos, sobre el muro. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de cuestiones más prácticas que tienen que ver con el proyecto de los muros de contención, donde hay que tener en cuenta diversos aspectos. Algunas cuestiones importantes, el tema del drenaje que vamos a ver, y después hay algunas cuestiones como el uso de anclajes y verificaciones que hay que ver para estas estructuras. Si yo tengo un muro que se llama un muro a gravedad que está resistiendo únicamente por su peso, las fuerzas actuantes sobre el muro serían el peso del muro, el empuje pasivo que está tratando de desestabilizarlo, el empuje activo, el empuje pasivo que si el muro está enterrado voy a tener cierto valor, si no está enterrado no voy a tener ningún valor de empuje pasivo, que está jugando a favor de la estabilización, tanto el empuje pasivo como el peso del muro juegan a favor de la estabilidad del muro, digamos. Y por otro lado tengo la fuerza de rozamiento entre el suelo y el muro, que también está tratando de evitar que el muro se corra del lugar o se deslice, digamos. Y por otro lado también tengo la fuerza de sustentación dada por la reacción del suelo, pero no interviene en el juego de la estabilidad. Ya vamos a ver que tenemos que hacer dos verificaciones, al vuelco y al deslizamiento, y nunca interviene la fuerza de sustentación para esas verificaciones. Bueno, acá se muestran distintos tipos de muros. Muros a gravedad, pueden ser muros de hormigón. Se ocupaban mucho antes los muros macizos de hormigón simple, digamos, sin armar. Un poco han quedado en desuso por su costo, pero hoy en día han sido reemplazados por los muros de gaviones, que funcionan como muros a gravedad, y otros tipos de muros. También son muy usuales en la zona donde hay bolchones, en los ríos, como en el norte de nuestro país, hacer lo que se llaman muros de hormigón ciclópico. Entonces se va colando hormigón y se le van poniendo esos bolchones que hay en el mismo río, dentro del hormigón, y se economiza un poco el volumen de hormigón, digamos. Bueno, muros a gravedad y muros a semigravedad, donde la parte posterior del muro, digamos, tiene un talón hacia atrás y el suelo está colaborando, digamos, con la estabilidad del muro, digamos. Hay un peso del suelo que está tratando también de estabilizar al muro, digamos. Una forma un poco más económica de considerar, digamos, el diseño de un muro, digamos. Bueno, en el caso de los muros de hormigón, tenemos los muros a gravedad, serían estos, los muros a semigravedad, también muy conocidos como cantilever, que tienen talones, o la parte posterior del talón ayuda a la estabilidad. Y después tenemos los muros de contrafuerte, que para la estabilidad general funcionan igual que estos muros, pero para el diseño ya funcionan como losa. En cambio, esto funciona como un solo voladizo para el cálculo de la estructura del muro. Acá ya tenemos como losa, por lo menos apoyada en tres direcciones, digamos. Tanto la pantalla frontal como la solera, digamos, de los talones.
Bueno, la fuerza actuante, un poco eso habíamos visto, el empuje activo que trata de desestabilizarlo, el peso del muro, el peso de los suelos que hay encima de los talones, el empuje pasivo y los de diagrama de presiones de poros que tenemos a ambos lados. Y después tenemos la reacción del suelo que no interviene, digamos, en el caso de la estabilidad, digamos. Entonces tenemos que hacer dos tipos de verificaciones. Uno, lo que se llama la verificación al deslizamiento, donde vamos a verificar si el muro se desplaza horizontalmente o no se desplaza debido al empuje activo que está actuando en esa dirección, digamos. Entonces, lo que hacemos es considerar únicamente las fuerzas que actúan en la dirección horizontal, o sea, en la dirección X. Entonces, las sumatorias de las fuerzas resistentes que tratan de oponerse al deslizamiento dividido la sumatoria de la fuerza desestabilizante, que sería el empuje activo, me va a dar el coeficiente de seguridad. Ese coeficiente de seguridad tiene que ser por lo menos mayor o igual a 1,5 para estar tranquilo. Siempre tenemos algún grado de imprecisión, digamos, en los cálculos de los empujes y demás. La fuerza desestabilizante sería la componente horizontal del empuje activo más la diferencia de las resultantes de los diagramas de presiones de poros del lado activo menos las del lado pasivo. Y las fuerzas que tratan de estabilizar al deslizamiento, que tratan de impedir que el muro se desplace horizontalmente, serían, por un lado, el empuje pasivo, este de acá, más la fuerza de fricción que hay entre el suelo y el muro, que se podrían calcular como la sumatoria de todas las fuerzas verticales que yo tengo sobre ese plano. Sería el peso del muro, el peso de los suelos sobre los dos talones, si tuviera suelo sobre los dos talones, multiplicado por el coeficiente de fricción entre el suelo y el muro, que lo podría sacar si yo construyo un plano inclinado del suelo y construyo el muro por arriba del suelo y voy viendo hasta qué medida el muro no desliza, y cuando empieza a deslizar tomo ese ángulo y la tangente de ese ángulo, como ustedes vieron en Física 1, cuando vieron los planos inclinados y el rozamiento, la tangente de ese ángulo donde empieza a deslizar el muro sobre el suelo sería el ángulo de fricción entre el suelo y el muro. Pero bueno, como nadie hace esa prueba, digamos, es muy difícil de hacer. Lo que se hace es tomar un cierto valor de fricción entre el suelo y el muro, que se suele tomar como 2/3 del ángulo de fricción interna. No puede ser mayor ese valor a la fricción interna del suelo, porque va a pasar por la superficie una superficie que esté inmediatamente por debajo del límite entre el suelo y el muro, digamos. Entonces se toman 2/3 del ángulo de fricción interna en la práctica, y por otro lado se toma un valor de adhesión entre el suelo y el muro, dada por una cierta fuerza de adhesión que se toma en función de la cohesión como un medio de la cohesión. No puede ser tampoco mayor a la cohesión. Entonces ese valor se toma en el caso de los suelos cohesivos como un medio de la cohesión. Si no hay suelo cohesivo, no hay adhesión entre el suelo y muro, y únicamente funciona la fricción entre el suelo y el muro. Bueno, de esta forma se calculan las fuerzas resistentes y se calcula el coeficiente de seguridad del deslizamiento, como dijimos. Bueno, acá hay una recomendación de minorar el empuje pasivo, porque nosotros dijimos que para que se desarrolle el empuje activo, el muro se tiene que desplazar en cierta medida. Esa medida que se va a desplazar va a ser igual tanto para un lado que para el otro. Entonces, el empuje activo se va a desarrollar con una pequeña deformación, que acá está dado por este valor, y si yo llevo este valor a este lado del empuje pasivo, no voy a haber desarrollado la magnitud total del empuje pasivo, voy a estar en valores que andan en 1/3 o 1/2 del empuje pasivo. Entonces lo que se recomienda es tomar no más de 1/2 o 1/3 del empuje pasivo para la verificación de la seguridad, tanto al vuelco como al deslizamiento, ¿no? Bueno, para el caso de la seguridad al vuelco, lo que se toma para calcular el coeficiente de seguridad es la sumatoria de los momentos estabilizantes o resistentes
sobre la sumatoria de los momentos desestabilizantes. Dentro de los momentos estabilizantes, nosotros tenemos el empuje pasivo, este de acá, más los pesos del muro y del suelo que está encima de los talones. Y acá, como momentos desestabilizantes, tenemos el empuje activo más la resultante de la presión de poros del lado activo menos la resultante de la presión de poros del lado pasivo. Bueno. Y acá la reacción del suelo no interviene porque si quiere volcar el muro ya se despegó del suelo, digamos, al momento de volcar, digamos. Bueno, una vez que calculamos la seguridad al vuelco y al deslizamiento, digamos, hay otras cuestiones que verificar que involucran por ahí otras unidades de la materia, como por ejemplo la presión máxima sobre el plano de fundación, que vamos a ver cuando veamos cimentaciones, igual que una cimentación de una base, nada más que no tenemos una presión uniforme, digamos, de la cimentación sobre el suelo, sino tenemos un diagrama de presiones trapezoidales. Y por otro lado hay otro tema que se llama estabilidad global. Puede haber una superficie de falla por debajo del muro que involucre al muro y el suelo falle con una superficie de deslizamiento que vamos a ver en la próxima unidad y el muro ni se entera, o el suelo ni se entera que tenía un muro que trataba de contenerlo porque falla por detrás de ese muro. Entonces esto se llama verificación de la estabilidad global, que tiene que ver con otra unidad de la materia, pero son dos verificaciones aparte de estas dos de estabilidad del deslizamiento y el vuelco que hay que hacer, digamos. Bueno, acá hay distintos modos de fallas y algunas soluciones que se proponen. Por ejemplo, si el muro falla por vuelco, hacemos el cálculo y nos da que falla por vuelco, habría que aumentar el peso. Si falla por deslizamiento, habría que enterrar un poco más el muro para tener un poco más de empuje pasivo. Hay gente también que le pone una especie de talón, a ver si tengo un dibujito acá, para controlar el empuje pasivo. El deslizamiento, este talón, esto ayudaría, tendríamos un poco más de empuje pasivo y no tendríamos una excavación tan grande, digamos, para enterrar tanto el muro, digamos. Eso ayudaría más al deslizamiento que al vuelco, digamos. Bueno, si falla por la base, si la capacidad portante del suelo no es suficiente para soportar esas presiones, lo que tenemos que hacer es aumentar la base del muro. Y si tenemos una falla de estabilidad global que se involucra todo el macizo del suelo, tenemos que ver de cambiar la pendiente que podamos tener, digamos, o la altura de ese muro, o buscar la forma, o si no hay otras soluciones como a veces poner pilotes o poner anclajes que traten de pasar esta superficie de falla y aumentar la resistencia al corte sobre esa superficie de falla y tratar de contener, digamos, el suelo y el muro, todo el material que hay dentro de esta superficie de falla. Bueno, todo un poco eso es lo que dijimos del empuje pasivo y el empuje activo, y los valores que se necesitan para que desarrolle el empuje activo, que son mucho menores que los del empuje pasivo. Entonces siempre hay que tener cuidado de no tomar el 100% del empuje pasivo, tomar un 50% o un 30%. Una cuestión muy importante en todo lo que sea diseño de muros de sostenimiento son el tema de los drenes, digamos. Si nosotros permitimos que se acumule agua detrás del muro, eso va a producir que tengamos que dimensionar el muro para soportar, aparte de la presión activa, la presión que ejerce el agua por el diagrama de presiones de poro que hay detrás del suelo, digamos. Entonces ustedes van a ver que generalmente esta estructura
Cuando fallan porque luego se produjo un periodo de lluvias o algo que incrementó el nivel freático por detrás del muro y no estaba previsto, digamos, este, para soportar esas presiones. Entonces, si nosotros colocamos un dren que impida que se acumule agua por detrás del muro, digamos, o sea, batimos el nivel freático con ese dren se coloca detrás del muro y se saca con salidas perpendiculares al muro, que se llaman barbacanas, cada tanto. Entonces, no vamos a permitir que el nivel freático pueda crecer detrás del muro, digamos. Y eso es una medida muy importante en el diseño de los muros. Hoy en día hay gente, bueno, está bien, hay gente que no le da bolilla a estas cosas y sigue haciendo los muros, digamos, sin estos drenes. Y algunas veces pasan en estos muros y bueno, después están las consecuencias, digamos. Sería una medida económica, bastante económica, de reducir, digamos, las dimensiones de la estructura o de garantizar un poco más la estabilidad si yo no tuve en cuenta esa presión de poros, digamos. Bueno, los muros de gravedad son estructuras rígidas porque si bien permiten cierto deslizamiento, no hay una deformación muy importante de la estructura, digamos. Se pueden construir hasta no más de 6 metros de altura y pueden trabajar por gravedad, en el caso de muros de gravedad, o pueden trabajar por semigravedad, en el caso de tener un talón hacia atrás donde el suelo ayuda, digamos. Estos son los más usuales hoy en día. Se calculan como estructuras de hormigón armado y los diagramas de empuje, tanto activo como pasivo, sirven para calcular los esfuerzos de flexión y corte dentro de la estructura, digamos, y dimensionar las armaduras y las secciones, digamos, que necesitamos. En el caso de los muros con contrafuertes, se calculan como losas apoyadas sobre los contrafuertes. Bueno, acá hay algunos detalles, voy a pasar un poco todo de largo. Muros con contrafuertes, esto ya un poco ya hablamos. Los muros de gavión hoy en día son los muros más típicos de gravedad que se están construyendo, un poco han quedado en desuso los muros a gravedad, reemplazados por los muros a semigravedad, donde el suelo ayuda a la estabilidad. Y después tenemos lo que se llaman estructuras de contención flexible, que permiten deformaciones importantes dentro de la estructura misma, digamos. Dentro de eso tenemos los muros anclados, donde están soportados por las tensiones de tracción que se producen en anclajes que se introducen dentro del suelo, y las tabletacas que se hincan en el suelo y pueden trabajar por sí mismos con una longitud que se llama enterrada o ficha, o con anclajes, con la colaboración de anclajes. Bueno, acá hay un ejemplo de una tabletaca trabajando con un anclaje. Y acá hay muros que se están construyendo a medida que avanza la excavación hacia abajo, se hormigona y se realizan los anclajes. Entonces se autosostiene, digamos, el frente de la excavación. Bueno, las tabletacas pueden ser metálicas y pueden ser de hormigón también. Las de hormigón no permiten grandes profundidades, hasta 6 metros de profundidad. Son usadas a veces para ejecución de amarras, se hincan las tabletacas y luego que está contenido, digamos, lo que va a ser el frente de la futura excavación, se empiezan a construir, a excavar esas amarras o recintos, digamos, que se quieran realizar, digamos. Permiten el encastre entre sí, son elementos, las metálicas son elementos bastante caros, generalmente son importadas, no son muy económicas, pero hay obras que se han hecho en el país con tabletacas, sobre todo en momentos donde el valor del dólar no era muy alto, digamos. O sea, cuando el valor del dólar es muy alto, se vuelven prohibitivas, digamos, este tipo de obras o soluciones. Algunos modos de falla de las tabletacas puede ser el vuelco, puede ser una falla estructural que produzca la rotura de las tabletacas, o puede fallar si la ficha que está enterrada en las tabletacas es muy poca, puede fallar por falla global, digamos.
se calculan con un diagrama de empuje activos y pasivos que hay en la parte inferior a partir de un punto de giro. El diagrama de empuje pasivo va a estar en los dos lados de la tabla estaca, en la parte, digamos, frontal y en forma superior a ese punto de giro y en la parte trasera a ese punto de giro. Bueno, esto se van probando distintas cotas hasta obtener, digamos, poder estabilizar este diagrama de empuje activo, que es el que trata de volcar a la tabla estaca. Y luego se calculan los diagramas de esfuerzo de las tablas estaca, digamos. En el caso de los muros colados, otro sistema donde se trata de algo similar a la tabla estaca, nada más que construido con hormigón. Se realizan excavaciones en franjas. Esas excavaciones se hormigonan, introduciendo ante una armadura, y se va haciendo por paños y se van por paños intermedios y luego se van llenando, digamos, las franjas entre paño y paño que no han sido excavadas, y se puede hacer una cierta excavación en forma casi continua, digamos. Acá hay una excavación hecha con muro colado y luego excavado, digamos, y se ve cómo queda el muro colado excavado, digamos. Es parecido a la ejecución de los pilotes, digamos, el método de ejecución, digamos. Nada más que la máquina, en vez de ser perforar, digamos, un cilindro, perfora una excavación tipo rectangular en planta, digamos. Entonces se trabaja con lodo bentonítico, se pueden poner tubos juntas, donde se pone el tubo y luego de hormigonar, digamos, y estar un poco endurecido, se puede retirar el tubo. Entonces queda un hueco para que cuando venga el otro paño tenga una especie de machimbrado entre paño y paño, digamos. Las armaduras son armaduras importantes, sobre todo por el tema de los esfuerzos de izado, más que nada. Y se trabaja a veces con reglas para seguir, digamos, el correcto de excavación, o a veces se hacen lo que se llaman muros guías hormigonados en la superficie, que guían, digamos, el trabajo de la máquina para que no vaya por cualquier lado de la máquina, porque no es muy limpio, digamos, el proceso dado por la bentonita y demás, y el lodo que anda dando vueltas, digamos. Bueno, para las tabletacas, un poco ya hablamos, digamos que se calculan tanto el empuje activo como el empuje pasivo y se determina la ficha de anclaje de esas tabletacas. Esto voy a pasar un poco de largo. Y por ahí los diagramas de empuje dependen un poco, digamos, de la estructura constructiva, si tenemos tensores o no tenemos tensores. Entonces no siempre tenemos el diagrama de empuje típico triangular. Esos diagramas en la práctica varían y por eso están esos diagramas de los reglamentos que hay que tener en cuenta, digamos. Bueno, las placas de anclajes es otro método, digamos, de fijación de muros y tablas estacas, donde en vez de poner un anclaje se pone una placa unida a un tensor a la estructura que queramos contener. Entonces, por un lado va a haber un diagrama de empuje activo sobre la estructura y un diagrama de empuje pasivo sobre la placa de anclaje, con la cual podemos calcular, digamos, las dimensiones de las placas de anclaje de acuerdo al diagrama de empuje pasivo, digamos. Siempre tenemos que tener en cuenta que tiene que estar suficientemente alejada la placa de anclaje de la estructura, por lo menos para que no se intersecten los diagramas de empuje activo y pasivo, recordando que este ángulo de inclinación del empuje activo era 45 más phi sobre 2 y el empuje pasivo era 45 menos phi sobre 2. Bueno, otros tipos de sistemas de sujeción serían anclajes, puntales. Y el tema de los anclajes son elementos bastante, que tienen mucha tecnología y sirven para contención, digamos, de estructuras de hormigón sobre todo. Están constituidos por cables y alambres y tienen sistemas de protección ante la corrosión también, digamos.
Pueden fallar por distintos motivos. Una falla por la tracción en el tendón del cable o eh, de la varilla. Eh, Puede fallar por la interfase entre la lechada y el tendón, se desprende el tendón de la lechada. Puede fallar por la interfase entre el terreno y el bulbo, digamos, inyectado con cemento. Puede fallar por el suelo delante, digamos, del bulbo que produce, se falla, digamos, eso está sometido a presiones y falla. Puede fallar por una cuña profunda que se lleva puesto el anclaje está dentro está muy cerca de la estructura, tiene que estar bastante alejado, o puede tener una falla global también que involucra el anclaje junto con la estructura, digamos. Siempre hay que tener una cierta superficie, longitud de anclaje para que estos problemas, digamos, de falla por cuña y por estabilidad global no se produzcan. O sea que siempre el anclaje tiene que atravesar esas posibles superficies de falla, digamos. Bueno, los anclajes pueden ser temporales o pueden ser permanentes. Eso es muy importante porque el grado de protección no va a ser lo mismo para un anclaje temporal que para uno permanente. Uno temporal puede ser, por ejemplo, para construir esa excavación de un subsuelo. Yo construyo la pared de la excavación, pero luego que terminé de excavar el subsuelo, construyo una estructura que soporte a esa excavación. A ver si volvemos para atrás acá. No sé si lo voy a encontrar. No lo encuentro acá. Entonces, supóngase que acá está, fue algo parecido acá. Yo construyo este muro y lo voy poniendo anclajes, y después que excavé, construyo una estructura de hormigón que soporte los esfuerzos horizontales de esta pared y otra pared que está enfrentada. Entonces, estos anclajes son temporales y no me preocupo mucho de la durabilidad de esos anclajes. Ahora, si son permanentes y los anclajes van a tener que actuar durante toda la vida útil de la estructura, ya tienen otra tecnología, tienen que tener otra seguridad para que no sufran los efectos de la corrosión. Eh, Luego de colocado el anclaje, hay se coloca una lechada de cemento a presión. Puede ser a gravedad, no son muy usuales. Puede ser por una inyección global única a presión. Puede ser por post-inyección en distintas etapas. Una primera etapa que luego es fracturada con otras etapas de inyección. Y puede ser por sectorizada con obturadores que se llama por campana, digamos. Hay un método que se llama inyección global única, se denomina IGU, donde se instala presión, se obtura una parte, digamos, de donde se va a inyectar, y por dentro del anclaje se inyecta cemento y se genera el bulbo de presiones, digamos, que comprime el suelo. Esto es un poco algunas estructuras del anclaje. Y bueno, yo creo que ya estamos en horario, gente. Dame un segundo. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Es con respecto al Sí, parcial. sí. Eh, yo quise, o sea, entrar ya al Socrative como para no perder tiempo, así, para ingresar. Y ¿Sabe? resulta que, o sea, me salió, no sé, no creo que esté abierto el parcial ya. Porque, No, no, capaz que tenía abierto otro que hice de prueba ayer le di una prueba claro, a otra gente. claro, yo no quiero Pero, salir, no quiero salir para atrás nada porque tengo miedo de que se me cierre y perder eso. no, Pero, si no lo cerraron nomás. Yo ya lo largo listo, el parcial. listo. Tenía miedo de eso. No, 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 no hay problema. Bueno. Dame un segundo acá, que no sé dónde estoy. Bueno. Ujú. Ese me quedó abierto ayer, solo lo largué de prueba y me olvidé de cerrarlo. Y esta es la prueba 3, ¿no es cierto? Sí.
Bueno, ahí lo largué, gente, y ya pueden empezar. Eh, Cualquier cosa me consultan. Yo me voy a quedar acá con el Teams prendido.
Bueno, gente, quedan 5 minutos, pero hay varios que están atrasados, así que voy a dar 5 minutos más. Y 20 voy a cortar la prueba.
Profe, si ya terminamos, ¿nos podemos retirar? Sí, se puede retirar, no hay problemas. El lunes vamos a ver el tema del software de Plaxis. Así que lo vamos a mostrar ahí. Buenísimo, profe. Hasta luego. Buen fin de. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, gente. Buen fin de. Bueno, gente, ya cerré la prueba, así que no van a poder contestar más. Así que nos vemos el lunes. Que tengan un buen fin de semana. Bueno, profe. Hasta luego. Chao, hasta luego.